Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Reflexiones de un mayombero. Tatangombo. Palo mayombe. ¿Por qué no es religión y por qué su fuerza está en ser culto? Decir que el palo mayombe es una religión es cómodo, pero es falso. Es una etiqueta puesta desde afuera, desde la incomodidad de quien necesita clasificar lo que no entiende para poder controlarlo. Al palo no se le reza desde una banca. No se le explica con dogmas ni se le defiende con discursos moralistas. El palo se enfrenta, se trabaja y se padece. Y por eso incomoda, porque no nació para salvar conciencias, sino para despertarlas. Antes de seguir escuchando, hay que aceptar una verdad incómoda. Quien busca una religión, aquí está perdido. Quien busca poder, consecuencia y trato real con lo invisible, apenas está tocando la puerta. Cuando el Tata Mayor habla, no lo hace para convencer, habla para recordar. Su palabra no busca seguidores ni aplausos, busca resonar en quien está listo para escuchar. Por eso, cuando se acomoda en su asiento, enciende el tabaco y deja que el humo suba, no está creando una escena cualquiera. Está abriendo un espacio donde la verdad puede caminar sin adornos. Y la verdad es esta. Palo mayombe no es una religión, es un culto. No como insulto, sino como definición exacta de lo que es y de lo que siempre ha sido. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. La confusión nace porque el mundo moderno aprendió a ver la palabra culto como algo oscuro o peligroso. Pero en su raíz más antigua, un culto no es otra cosa que el acto de cultivar. Cultivar una relación, un pacto, un trato vivo con fuerzas que no se domestican ni se masifican. Ahí está la primera gran diferencia. Mientras la religión organiza, estructura y universaliza, el palo profundiza. No busca caminos pavimentados para multitudes, sino senderos estrechos donde solo camina quien está llamado por los muertos. En una religión, la fe es colectiva. En el palo, el pacto es personal. No existe un Dios lejano al que todos rezan de la misma forma. Existe tu nganga, tu fundamento, tu universo cerrado donde conviven los mfumbe, los muertos, y las fuerzas vivas de la naturaleza. Ese pacto no se hace en templos llenos ni en ceremonias públicas. Se hace en el monte, en el cuarto del muerto, en el secreto,
con tierra en las manos y sangre sellando compromiso. Por eso en el palo no se habla de salvación. Aquí se habla de equilibrio, justicia y poder. Lo que haces tiene respuesta y se manifiesta. Lo que no haces se olvida. Si algo anda torcido en tu vida, no se reza para que se borre, se trabaja para enderezarlo. El palo no promete un cielo después de la muerte. Trabaja con la vida aquí y ahora. Tampoco hay libros sagrados. Y no es una carencia, es una elección ancestral. La sabiduría del palo no se escribe, se transmite viva. Está en los signos trazados en la tierra, en los cantos que llegan en sueños, en la palabra que baja cuando el muerto habla con el tata. Es tradición oral. No cambia ni se adapta al tiempo o al lugar. No se estudia, se vive y se practica con fe y poder. Esa misma lógica se refleja en su estructura. No existe un papa, ni un consejo supremo, ni una autoridad universal. Cada munanzo es un reino soberano. Cada linaje es independiente. El tata manda en su casa y su autoridad termina en la puerta. Ningún tata ajeno al munanzo tiene autoridad sobre sus miembros. No hay reglamentos globales ni dogmas obligatorios. Hay respeto entre casas y fidelidad absoluta al propio fundamento. Por eso el conocimiento en el palo no es universal, es de linaje. Lo que una casa sabe, lo sabe porque sus muertos lo entregaron. Los tratados, las hierbas, los mambos y los secretos no se copian ni se exigen, se heredan. Cada rama del palo crece como el monte decide, no como un manual ordena. Tampoco existe un Dios único ni un rey de todos los muertos. Cada casa tiene sus fuerzas y sus ancestros. Los empungo no son abstracciones, son presencias concretas ligadas al territorio, a la historia y a la sangre del linaje. Las reglas no bajan del cielo, emergen del fundamento. Eso hace del palo un sistema plural, individual y vivo, justo lo contrario de una religión unificada. Y quizá la diferencia más profunda está en el camino del iniciado. En una religión todos comienzan igual y con el tiempo pueden elegir roles. En el palo, desde el rayamiento, el camino se asigna, no se escoge. El oráculo y los muertos determinan la función que cada persona cumplirá dentro del linaje. Ese camino no cambia, no es ambición, es deber. No es ascenso, es servicio. Cada quien ocupa su lugar como un órgano dentro de un cuerpo. Por eso el palo no evangeliza, inicia, no llama a las masas, espera a los que llegan guiados por sus muertos. Es selectivo, reservado, crudo. No busca ser aceptable ni comprensible para todos. Su poder reside precisamente en no diluirse. Incluso el sincretismo con el catolicismo fue una estrategia de supervivencia, no una fusión espiritual. Detrás del santo siempre estuvo el Mikisi. El idioma del corazón nunca dejó de ser Kikongo. Así que cuando se dice que el palo mayombe es un culto, no se le rebaja, se le honra, porque es un culto a la naturaleza viva, a los ancestros,
a los muertos, a la tierra y a los espíritus del monte. Un culto que no promete descanso, sino trabajo. No ofrece consuelo fácil, sino verdad directa. No entrega dogmas, entrega responsabilidad. El que quiera religión, que busque templos o iglesias. El que quiera culto, que esté dispuesto a ensuciarse las manos, a escuchar a su muerto y a sostener un pacto en la eternidad de la existencia. Porque esto no es religión, esto es palo. Y con los muertos no se juega. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.